Bueno, día número 7 y supongo que hoy vamos a terminar entonces el Samadhi Sutta. Vieron que es un sutta importante, tiene mucho jugo para sacar. Entonces el día 5, hace 2 días, vimos las 4 nobles verdades, lo sano y lo no sano, el nutrimiento, y cómo el venerable Sariputta expone cada link, cada eslabón del origen dependiente a través de las 4 nobles verdades, como algo que es ese eslabón, cómo surge, cómo cesa, cuál es el camino. El camino siempre es el octuple noble sendero. Como surge es el link anterior, el eslabón anterior. Como cesa es cuando cesa la condición. Entonces ayer vimos vejez y muerte, nacimiento, existencia o devenir o tendencia emocional habitual. Vimos el apego, vimos la avidez y vimos la sensación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir hacia atrás. Y acá nos vamos a encontrar con la parte del origen más dependiente que es un poquito más profunda. No es que esto que vimos ayer no lo es, pero vamos a ver cosas que tienen que ver con cosas que están interrelacionadas entre una cosa y otra. Por eso se llama en realidad origen codependiente, es decir, que se condicionan mutuamente los links a veces. Tiene muchos planos de lectura en origen dependiente. Y en los suttas los van a ver expuestos con 5 eslabones, con 8 eslabones, con 12 eslabones, con creo que 14 eslabones diferentes, con 23 eslabones, que es el origen dependiente trascendente. Entonces ahora de la sensación pasábamos al contacto, ¿sí? Amigos, cuando un noble discípulo entiende el contacto, el origen del contacto, el cese del contacto y la vía que conduce al cese del contacto, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es el contacto? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese del contacto? Existen 6 clases de contacto. ¿Cuáles? ¿Perdón? En la base de los sentidos. Correcto, el contacto visual, contacto auditivo, contacto olfativo, gustativo, contacto táctil y el contacto mental. ¿Sí? Entonces dice, con el surgimiento de la sextuple base de los sentidos surge el contacto. Con el cese de la sextuple base de los sentidos cesa el contacto. La vía que conduce al cese es el octuple noble sendero. ¿Sí? Y acá tenemos una cosa que inicialmente parece muy sencilla, que es, claro, yo tengo las 6 bases y surge el contacto, pero sin embargo nos vamos a encontrar después con el contacto otra vez, cuando lleguemos a mentalidad-materialidad. Y ya nos hemos encontrado después de esto, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el nutrimento? La comida, el contacto, las formaciones mentales y la conciencia. O sea que ven, de repente salta un montón de eslabones y aparece, el contacto es una forma de nutrimento. Y es interesante porque el contacto es lo que nos nutre de la presencia, del momento presente, ¿sí? De la experiencia presente. Si no tenemos contacto, no tenemos experiencia presente. O sea que la raíz de todos los males es el contacto. Si yo no tengo contacto con algo, no lo vivo.
Y esto es muy importante que lo entiendan. Parece una obviedad, pero si yo no tengo contacto con un yana, no estoy en ese yana. No lo vivo, no lo conozco, no lo experimento. ¿Sí? No tengo vedana en relación a ese yana, no tengo vedana en relación a una sensación dolorosa o placentera. El contacto más complejo es el de la mente, porque la mente puede hacer contacto con cosas dolorosas que no estamos viviendo ahora. Entonces vemos que el contacto es un elemento fundamental, y ahora vamos a ver. Cuando un discípulo noble ha entendido hacia el contacto, el origen del contacto, el cese del contacto y la vía que conduce al cese del contacto, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento, y de esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Diciendo: bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más: pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un noble discípulo entiende la base sextuple, su origen, su cese y la vía que conduce al cese, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la base sextuple? ¿Cuál es el origen de la base sextuple? ¿Cuál es el cese de la base sextuple? Y la vía que conduce al cese. Existen estas 6 clases de bases sensoriales: la base visual, la base auditiva, la base olfativa, la base gustativa, la base táctil y la base mental. Con el surgimiento de la mentalidad-materialidad surgen las 6 bases de los sentidos. Con el cese de la mentalidad-materialidad no hay 6 bases de los sentidos. La vía que conduce al cese de la base sextuple no es más que este octuple noble sendero. Y cuando un discípulo noble ha entendido así la base sextuple, el origen, el cese y la vía que conduce al cese, él aquí ahora pone fin al sufrimiento. En algunos suttas se van a encontrar que la base sextuple no está del origen dependiente, pasa del contacto a mentalidad-materialidad. Veamos acá algunas cosas también muy interesantes del origen dependiente. Los 2 primeros eslabones, digamos los 3 últimos, muerte, nacimiento, o sea, muerte y sufrimiento y nacimiento, si bien son hechos mentales que surgen en la mente, surgen en cada base de los sentidos. ¿Sí? ¿Entienden eso? Hay muerte y nacimiento cada vez que hay contacto, claro, con una sensación, depende de la base. Por eso Sariputta los describe así. Vieron que desde la avidez viene diciendo: hay 6 avidez, 6 contactos, 6 bases de los sentidos. Entonces esto ocurre, escucho un sonido y lo dejo de oír, deja de haber contacto. Entonces surge y cesa. Entonces tenemos surgir y cesar en todas las bases de los sentidos. Nacimiento y muerte en todas las bases de los sentidos. O sea que el nacimiento y la muerte son un resultado. Es un fruto y a su vez es condición. Para la muerte tiene que haber nacimiento. No entiendo muy bien eso. Vos tenés, cuando mirás al Buda, acabas de hacer contacto con el Buda, ¿sí? Acaba de surgir, de nacer, la imagen del Buda a través de tus ojos, ¿sí? Y ahora me mirás a mí. El Buda desapareció. Sí. Entonces, cesó momentáneamente ese contacto que tenías con el Buda y aparece mi imagen. Pero con el oír, si hay un ruido... Vos escuchás un ruido, pero puede ser en un momento que lo dejes de oír. Porque hago contacto con otra cosa. Exacto. No es que no está, sino que ese contacto con... Para vos no está. Porque no hay contacto.
No pones atención, no. Si no le pones la atención, claro, eso es el nivel de intención. Sí, si no hay atención que se dirija ahí, a ese contacto, la sexta base, el sextuple base de los sentidos es el todo. Es todo lo que se puede experimentar, excepto el nirvana. Aunque el nirvana también se experimenta, se hace contacto con el nirvana, pero está más allá de esa sextuple base. Pero toda experiencia que tenemos es a través de las 6 bases. Volviendo a lo que les estaba diciendo, entonces tenemos... Pero entonces, o sea, nirvana es esa cesación de todo y después hace contacto con eso. ¿Cómo? Nirvana. Es un periodo como de cesación absoluta. O sea, No, eso es Nirodha Samapatti. Sí. O sea, en Nirodha Samapatti, al cesar la sensación, percepción y la conciencia también, no tenés contacto con nada. Sin embargo, eso no es Nirvana. No, porque después cuando Después la mente se reactiva. Y cuando se reactiva, hay un espacio de tiempo, depende, más corto o más largo, luego ocurre el nirvana. Cuando tu mente hace contacto con eso, Con el nirvana. Entonces teníamos nacimiento y muerte, y después tenemos existencia o tendencia emocional habitual, apego, avidez, sensación, contacto, y esos 5 son mentales. Desde la dependencia emocional habitual Hasta hasta el contacto, pero la sextuple base de los sentidos ya incluye el cuerpo. Aunque la sensación también se puede sentir en alguna de las bases. ¿Ven cómo se empiezan a relacionarlos? Sí. Si bien los estamos viendo así de atrás para adelante, hay relaciones entre los links, entre los eslabones. Diciendo: bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a ese Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Cuando un noble discípulo entiende la mentalidad materialidad, el origen de la mentalidad materialidad, el cese de la mentalidad materialidad y la vía que conduce al cese de la mentalidad materialidad, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la mentalidad materialidad? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la mentalidad materialidad? Sensación, percepción, intención, contacto y atención, a esto se le llama mentalidad. Los 4 elementos primarios y la forma material dependiente de los 4 grandes elementos, a esto se le llama materialidad. otra vez no hay contacto. ¿Cómo? Que otra vez está el contacto. Claro, entonces en la mentalidad tenemos la sensación, la percepción, la intención, el contacto y la atención. Sensación, percepción, intención, contacto, atención. ¿Sí? La atención es la que viaja por todos lados. Se puede tocar con todos los dedos. Esos son los procesos que ocurren en la mente.
Entonces ven que tenemos sensación por un lado, percepción, que es, si la sensación es, llamémosle, el lenguaje del momento del presente, lo que siento, la percepción es lo que lo etiqueta. O sea que sensación y percepción trabajan juntas. Entonces pueden trabajar, no puede haber sensación y percepción separadas. Puede ser que tenga una sensación y la percepción venga más tarde, pero va a venir. Tengo intención, que es a dónde se quiere mover la mente. Tengo contacto, que es lo que genera la sensación, y a su vez tengo atención, que es por donde se va a colar la conciencia, que es el proceso que reconoce, estoy escuchando, estoy mirando, estoy sintiendo. Y eso es la mentalidad. La materialidad son los 4 elementos. La materia en estado sólido, acuoso, calórico y gaseoso. Dentro de esta mentalidad materialidad tenemos las 6 bases de los sentidos. Hoy tenemos 5 de esas bases en el cuerpo físico y una en la mente. Es a través de esa mentalidad materialidad que se produce el contacto y la sensación, que son parte de la mentalidad. Pero esto es muy importante que ustedes se den cuenta que las sensaciones no son físicas. Las sensaciones son mentales, son formaciones mentales que se manifiestan en el cuerpo. Vos lo aprendiste en este retiro. Entonces, en la mentalidad materialidad encontramos relaciones muy importantes, porque como está la mente, probablemente el cuerpo tenga esa influencia, y viceversa. A veces como está el cuerpo, influencia la mente. De manera que esta mentalidad y esta materialidad son los que se conocen como mentalidad materialidad. Con el surgimiento de la conciencia surge la mentalidad materialidad. Con el cese de la conciencia se da el cese de la mentalidad materialidad. La vía que conduce al cese de la mentalidad materialidad no es más que este óctuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la mentalidad materialidad, el origen de la mentalidad materialidad y el cese de la mentalidad materialidad y la vía que conduce al cese, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, lo que da origen a la mentalidad materialidad es la conciencia. Esto es interesante. ¿Sí? ¿No hay algo que dijiste a veces es al revés, del cuerpo? Claro, la porque vos a veces tenés una sensación corporal que afecta a la mente. No sé, te lastimaste la rodilla o Sí. algo y eso afecta a tu mente. Sí. Eso es lo que aprendiste en este retiro. ¿Cómo es que la conciencia, cómo sería el cese de la conciencia para que no tenga origen la mentalidad materialidad? Ya cuando llegues a ese momento te vas a dar cuenta. Pero vos podés ir haciendo paulatinamente un raconto de cómo se va dando ese proceso. Vos empezás sentándote y tu mente está inquieta los primeros días del retiro. Va del obstáculo al objeto de meditación y tiene como un movimiento muy grande. En algún momento ese ir y venir es más suave, más pequeño. Te vas con la distracción, pero rápidamente podés volver. En algún momento de esto cesan los obstáculos y entras en algún jhana. En algún momento llegás al segundo jhana y cesan las formaciones verbales. No hay más comentarios.
cada vez son menores los comentarios. Entonces vos ahí ya tenés varios niveles de cesación. Cuando llegás al cuarto yana, dejás de percibir la materialidad, porque dejás de sentir la respiración. Entonces vos te das cuenta de algo. Si haces contacto con una parte del cuerpo, ¿qué hace la materialidad? Aparece. Surge. Entonces ahí vos te das cuenta que solo si haces contacto, en ese momento surge la sensación corporal. Y esto no es un insight menor. Entonces significa que la percepción que yo tengo de mi cuerpo es condicionada. Yo no puedo decir yo tengo un cuerpo. Es en ciertas condiciones surge la percepción de la materialidad y en otras cesa. ¿Ven lo que desnuda el cuarto yana? Ah, mira. En el cuarto yana lo que ustedes tienen es todo un mundo mental. De ahí para arriba, es todo mente. Si los pica un mosquito, va a volver. Va a volver esa percepción. Entonces ven como contacto, sensación, avidez. Ahora, en este momento lo pueden entender mucho más claramente. Pero si ustedes no hacen contacto con el cuerpo, pueden estar sentándose 3 horas y no sentir el cuerpo. Porque no están las condiciones para sentirlo. Luego de eso, ustedes van entrando en el reino inmaterial. Entonces la mente ahora, por ahí no se distrae, pero empiezan a sentir que a veces hay como una pequeña presión demasiado y uno suelta para atrás. Y a veces siente que va a perder el objeto de meditación, se aleja demasiado y hace un poquito más de interés y vuelve a sentirse equilibrado. Y juega entre demasiado mucho, demasiado poco. Este demasiado y este poco son cosas muy sutiles, donde el meditador puede divertirse mucho tratando de encontrar el punto medio, la estabilidad, que es la ecuanimidad. Por eso no se tienen que preocupar si se distraen, porque relajan y vuelven enseguida. Y ese balance, ese movimiento de la mente es cada vez más chiquito. Por eso la atención es crucial. Porque si ustedes no detectan ese pequeño movimiento, van a estar haciendo fuerza ciegamente. A ver, si ustedes detectan, uy, ahí se fue mucho el relajo. Debe estar 1 minuto, 2, así, y de repente se va demasiado poco, un poquito más de interés. Y se quedan varios minutos y de vuelta empiezan a sentir cierta contracción, relajo. Y de esa manera por ahí están unos cuantos minutos sin distraerse, pero sigue habiendo movimiento en la mente. No llega a ser una distracción completa, pero están viendo lo que es avidez. Un poquito mucho, un poquito poco. Si ustedes siguen con una de esas tendencias, se van a encontrar pensando, distraídos. Entonces están viendo el movimiento que conduce a la manifestación completa de un obstáculo. Entonces la mente empieza a estar muy equilibrada. Por eso hay que tomárselo como un juego y divertirse mucho, porque si uno se pone mal por eso, y no está jugando. Está comportándose de una manera poco sabia, no está viendo, es el momento de ver, no de enojarse. Entonces, la mentalidad-materialidad depende de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que si no hay conciencia, no está el proceso de la conciencia, yo no puedo reconocer que tengo mentalidad-materialidad. ¿Entienden eso?
percepción. El proceso, no, si no hay conciencia. Si el proceso de la conciencia no tiene lugar, yo no puedo saber si tengo un cuerpo o no tengo una mente, no puedo, porque no está el proceso que reconoce eso. Acá donde ustedes pueden ver la relación que hay entre el proceso de la conciencia y el proceso de la atención. Cuando ustedes meditan, ponen su intención en llevar la mente al objeto de meditación, ¿sí? Ponen la atención alrededor de eso. O sea, en otras palabras, ¿qué están haciendo? Siendo conscientes de dónde está la mente. ¿Qué significa siendo conscientes? Que el proceso de la conciencia tiene condición para que surja, que ahora es lo que vamos a ver. ¿Se acuerdan del pastel de miel? Para que la conciencia surja, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un contacto. ¿No? Una percepción. Una sensación. Todo lo que están diciendo se puede ver. Sensación, percepción y conciencia siempre van juntas. ¿Sí? En un lugar tienen razón. Y eso sí está bien dicho, pueden ir tan interrelacionadas. Tengo un ojo, El ojo y la forma. tengo una forma, a partir de ahí que surge la conciencia visual. Claro. ¿Sí? Tengo un oído y un sonido, la conciencia auditiva. Así, tengo una mente y un objeto mental, surge la conciencia mental. ¿Qué es un objeto de meditación? Un objeto mental. Entonces hay un objeto mental, hay una mente, se produce la conciencia mental. Atención. Ya. ¿Sí? Si es esa la base de los sentidos, no tengo conciencia de eso. La conciencia es la causa para la mentalidad materialidad. La mentalidad materialidad es la causa o la condición para las 6 bases de los sentidos. Lo que hace que vos reconozcas que tenés sentidos, ¿qué es? La conciencia. La conciencia es el proceso que te reconoce viendo, oyendo, sintiendo, conociendo. La conciencia. Ahora vamos a ver. Cuando un discípulo noble entiende la conciencia, el origen de la conciencia, el cese de la conciencia y la vía que conduce al cese de la conciencia, se da de esa forma también que es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Previamente los bhikkhus le dijeron, ¿hay otra manera? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es el origen de la conciencia? ¿Cuál es el cese de la conciencia? ¿Cuál es la vía? Existen 6 clases de conciencia. ¿Sí? Conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil y mental. Con el surgimiento de las formaciones mentales se da el surgimiento de las conciencias. ¿Sí? Entonces acá tenemos una manera de verlo. Las formaciones mentales hacen surgir a la conciencia. Pero por el otro lado, tenemos que también el ojo y la forma hace surgir al proceso mental que llamamos conciencia. Entonces tenemos que la conciencia es un proceso doble. Alimentado por la condición. Si yo cierro los ojos, no tengo conciencia visual. ¿Cuál es el asunto acá? El asunto acá es que la conciencia, en este caso la palabra es viñana. Viñana es conocimiento. Viñana es conocimiento que discierne. La conciencia es lo que discierne. Viendo, oyendo. Si estoy viendo, no estoy oyendo. ¿Sí? Van a encontrar eso siempre. Viñana, saña, que es percepción. Paña, que es sabiduría. ¿Y Villana Vi qué es? Vi es como discernir,
es doble, quiere decir. Entonces Ok. se separa una cosa de la otra. Ok, perfecto. Nos encontramos entonces que la conciencia depende de las formaciones mentales. ¿Y qué son las formaciones mentales? Por ejemplo, la intención es una formación mental. La sensación es una formación mental. La percepción es una formación mental. Contacto. El contacto es una formación mental. ¿Ven qué raro que es? Porque si bien tenemos mentalidad, materialidad, la atención es una formación mental. La mentalidad son todas en realidad formaciones mentales, pero en la mentalidad quedan separadas. De la materialidad. ¿O quedan separadas de qué? Que tuvo la cabeza. Tenemos entonces que en este caso las formaciones mentales refiere a qué va a nutrir esa conciencia. Sí. No puede estar una sin la otra, digamos. ¿Cómo? Que están así interdependientes, no puede estar una sin la otra. Exacto. En todos En todos estos todos links. los sentidos. Exacto. En todos estas. No, Sí. Están dependiendo. Están todos los demás. Sí. Entonces tenemos un proceso que, ven qué complejo que es. ¿Cuál es el tema de la conciencia? El tema de la conciencia es que como la conciencia es lo que de alguna manera reconoce lo que está pasando, ese reconocimiento solo existe alimentado por formaciones pasadas. Entonces lo que yo puedo reconocer está de alguna manera tenido por esas formaciones pasadas. Eso es lo que hace que todos veamos la baldosa diferente, de distinto color. Y cuando ves algo por primera vez, Sería interesante pensar qué es la primera vez, porque la mente puede tener mucho recorrido y que vos no te acuerdes, y que vos no te acuerdes. Claro, yo tenía las formaciones mentales como asimiladas al karma. Es que el karma es una formación mental. La intención, Sí. que es parte de la materialidad, de la mentalidad, intención es karma. Digamos, la intención es lo que lleva al karma. Es una formación mental. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de relaciones, ¿ven? En estos eslabones. Si nosotros tenemos mentalidad, materialidad más conciencia, tenemos los 5 agregados. Necesitamos de la conciencia para reconocer que tenemos 5 agregados. Por eso es donde viene este poema del Samyutta Nikaya, del libro número 22, no me acuerdo el número de sutta, que habla sobre los 5 agregados, que dice, la conciencia, digamos, el campo es el karma, la conciencia es la semilla, y la humedad es la avidez. Entonces yo tengo un campo que es el karma. ¿Qué hay en el campo? Semillas de pasto, de un árbol, de un fruto. Cada uno de esos son estados de conciencia. La avidez nutre eso, lo que lo hace crecer. Depende cuál sea el estado de conciencia, va a crecer una cosa o la otra.
¿Sí? Por eso es tan importante, digamos, la otra definición, digamos, de conciencia, que es chitta, que es estado mental. Poner la atención, creo que tener en la mente para que su objetivo. Exacto. ¿Cómo? No escucho. Repetir. Que es importante saber tu estado mental para ver qué va a surgir y qué no. Entonces, es lo que están haciendo ustedes ahora, dándose cuenta de la importancia que tiene que a cada momento surgen estados mentales, continuamente. Como está alimentado eso por la avidez, eso es lo que hace que siga habiendo estados mentales continuamente, aún en el momento de la muerte. En el momento de la muerte hay un estado mental, hay un karma, que es el campo, hay un estado mental, que es la semilla, la conciencia, y la avidez es lo que te empuja hacia la siguiente vida, porque sigue habiendo alimento. Avidez es el alimento. Viste que acá está en el sutra, Sí, sí. que todos los 4 nutrimientos están sostenidos por la avidez. Desde un punto de vista práctico, entonces nosotros empezamos acá a ver algo muy importante que les está pasando a los 3 en estos días. La mente empieza a estar muy recogida y empiezan a perder contacto pierden contacto con el cuerpo y con los sentidos cuando están meditando. Cada vez hay menos contacto con los sentidos y cada vez es más mental el asunto. Empiezan a entrar en un reino exclusivamente mental y pueden empezar a ver cada movimiento que se produce en la mente. Ese movimiento que se produce en la mente es lo que luego va a dar toda la actividad mental, lo que luego va a dar avidez, apego, tendencia emocional habitual. Entonces ven cuando se les dice no se enojen con los obstáculos, porque la posibilidad de tranquilizarse es porque ustedes abandonaron los obstáculos. Si no tienen obstáculos, no se podrían desarrollar. Es seguir con esa sensación de buscar ese equilibrio, ese balance. Y es cada vez más chiquito, hasta que la mente se queda quieta. Tienen periodos donde la mente se queda quieta y después vuelve otra vez. Intentar moverse. Ni bien lo ven, relajan. Si ven que se están poniendo un poquito somnolientos, interés. Con el cese de las formaciones volitivas se da el cese de la conciencia. La vía que conduce al cese de la conciencia no es más que este octuple noble sendero. Este es de perdón. Cuando un discípulo noble ha entendido así la conciencia, el origen, el cese y la vía que conduce al cese de la conciencia, el aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma, también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Los bhikkhus le dicen que está muy bien, como no están conformes, le piden si no hay otra manera. Es posible, le dice el venerable Sariputta. Amigos, cuando un discípulo noble entiende las formaciones mentales, el origen de las formaciones, el cese de las formaciones y la vía que conduce al cese de las formaciones, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Qué son las formaciones? ¿Cuál es el origen de las formaciones? ¿Cuál es el cese de las formaciones? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de las formaciones? Existen 3 clases de formaciones. ¿Cuáles? Mentales, materiales y
y verbales. Ah, ¿Sí? Verbales. ¿Sí? Hay formación corporal, formación verbal y formación mental. Con el surgimiento de la ignorancia se da el surgimiento de las formaciones. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las formaciones. Entonces, las formaciones son los protopensamientos, digamos. El gen de todo lo que va a surgir como pensamiento, emoción, todo el drama humano. son las formaciones. Las formaciones mentales. Entonces ustedes están viendo que pueden pasar un largo periodo sin que surja nada, y la mente está quieta y en algún momento tiene un ligero movimiento, y ese ligero movimiento es una formación mental. ¿Y qué es eso? Avidez. ¿Por qué avidez? Quiere ir a otro lado. La avidez es la que lo nutre esa formación. Es lo que nutre el proceso. Entonces ven que esto es un funcionamiento automático. No hay atrás yo quiero que funcione, yo quiero que no funcione, este tipo de fantasía. Yo quiero que esto se termine, son fantasías. Es un proceso que tiene tanque lleno. Lo que ustedes están haciendo, ¿qué es? Pinchando el tanque. Entonces, si bien están cargando el tanque, se está vaciando por otros lados. Hay cada vez menos combustible. Cuando pasan largos periodos sin que se mueva la mente, y tienen que pasar largos periodos sin que se mueva la mente, que la mente vaya bien profundo, empiezan a darse cuenta que esos pequeños movimientos, siempre hay algo, siempre hay algún movimiento. Y eso es cansador. Entonces ese cansancio, pero ese cansancio es real, no es, ay, estoy podrido. A ver. ¿Entienden? Estoy podrido. A ver. Ese cansancio es desencanto. Eso es lo que tiene que madurar. Por eso cuando tienen una meditación larga, yo les digo, bien, sigan ahí porque están cultivando eso, están cultivando esa quietud y están observando ese movimiento. Entonces se dan cuenta que quieta como está la mente, en algún momento se da una condición y aparece un pequeño movimiento. Entonces la mente empieza también a desprenderse de eso, decir, siempre hay algo. Ya no lo vive como rechazo. Ya no lo vive como, no quiero que esté, como aversión. ¿Cuándo se termina? Pero porque en la aversión hay encanto. Si yo soy aversivo, estoy encantado con algo que creo que es personal. ¿Qué es lo que empiezo a ver acá en las formaciones? ¿Qué es la naturaleza de la mente? Hay condiciones, hay una manifestación. Entonces, como empiezo a entender eso, deja de ser interesante. Ya no es interesante estar observando eso. Cuando deja de haber interés, deja de haber avidez. La avidez empieza a perder y el tanque ya no está pinchado, tiene un agujerote y el combustible empieza a vaciarse rápido. Con ese desencanto llega desapasionamiento, llega una gran tranquilidad. Es tan grande esa tranquilidad que ustedes están perfectos donde están. Llegaron a un punto donde el tanque se vació. Cuando el tanque se vació, se sienten libres. ¿De qué? De cualquier avidez, de cualquier deseo, inclusive del nirvana.
y ahí ocurre. Si este entendimiento maduró, probablemente por una fracción de segundo entren en cesación de sensación y percepción, y cuando surjan de ahí van a tener muchas chances de experimentar el nirvana. Pero ven que es un entendimiento, no es solo una experiencia. Es una experiencia, pero también hay un entendimiento. ¿Por qué entendimiento? Porque se va convenciendo la mente de que ahí no es interesante. No significa que la belleza está completamente terminada, ¿sí? Van a por ahí entrar en la corriente y la belleza vuelve a aparecer. Pero durante un instante, y un instante importante, no hubo. Entonces pueden ver el nirvana. Pueden tomar contacto. Cuando eso pasa, pueden ver las formaciones mentales surgiendo como lo que son. Formaciones. Parece una sensación, la percepción le pone nombre, la conciencia entra en juego y reconoce. Y empiezan a ver este proceso de otra manera. El que vivieron fue el de cesación y ven el proceso de surgimiento. Y se dan cuenta de eso, que simplemente es un proceso de cesación y surgimiento. La vía que conduce al cese de las formaciones mentales no es más que el óctuple noble ascender. Cuando un discípulo noble ha entendido así las formaciones, el origen, el cese de las formaciones y la vía que conduce al cese de las formaciones, el aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta y le hicieron una pregunta más. ¿Pero es posible? ¿Acaso es posible que existe otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la ignorancia, el origen de la ignorancia, el cese de la ignorancia y la vía que conduce al cese de la ignorancia, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. En el óctuple noble en el origen dependiente clásico de los 12 eslabones termina en la ignorancia. Ahí termina. Pero Sariputta va un poquito más lejos. ¿Sí? ¿Qué es la ignorancia? ¿Cuál es el origen de la ignorancia? El cese de la ignorancia y la vía que conduce al cese de la ignorancia. El no saber acerca del sufrimiento, el no saber acerca del origen del sufrimiento, el no saber acerca del cese del sufrimiento y el no saber acerca de lo que conduce la vía del cese del sufrimiento, a esto se le llama ignorancia. Es decir, ¿qué es la ignorancia? No conozco las 4 nobles verdades. No las conozco porque nunca nadie me las dijo o porque me olvidé. ¿Sí? Sí. Con el surgimiento de las corrupciones mentales se da la ignorancia. Cosa bastante lógica, ¿no? Sí. Los asawas, las contaminaciones, ¿sí? Y es bastante lógico cuando surge alguna contaminación mental, ahora después vamos a ver que Sariputta las clasifica, ¿qué surge? La identificación. La ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Ignoro las 4 nobles verdades, o sea que surge ¿qué? La presunción de un yo. Yo presumo, y que debe ser así. Yo soy así, esto es mío, esto es mi ser. Cuando ustedes hacen el noble esfuerzo, ¿qué hacen? Recuperan la memoria y dicen, no, Hariri.
Y en ese momento, ¿se acuerdan? A través del recto esfuerzo de las 6 R's, ¿se acuerdan? Dicen, ajá, claro, no es así. Entonces la mente en ese momento deja de estar corrupta. Está pura, otra vez. Con el cese de las corrupciones se da el cese de la ignorancia. La vía que conduce al cese de la ignorancia no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la ignorancia, el origen de la ignorancia, el cese de la ignorancia y la vía que conduce al cese de la ignorancia, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. Y de esta forma, también un discípulo noble de entendimiento correcto ya ha llegado a este Dhamma verdadero. Diciendo, bien amigos, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma? Y les dice que sí. Amigos, cuando un noble discípulo entiende las corrupciones, el origen de las corrupciones, el cese de las corrupciones y la vía que conduce al cese de las corrupciones, de esta manera también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué son las corrupciones? ¿Cuál es el origen de las corrupciones? ¿Cuál es el cese de las corrupciones? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de las corrupciones? Existen 3 corrupciones. La del deseo sensorial, la corrupción de la existencia y la corrupción de la ignorancia. Oh, tenemos un problema, Houston. Con el surgimiento de la ignorancia se da el origen de las corrupciones. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las corrupciones. ¿Vieron? Ahora está haciéndolas interdependientes. Digamos, el origen, existen 3 corrupciones: el deseo sensorial, la existencia y la ignorancia. ¿Pero cómo? Con el surgimiento de la ignorancia se da el origen a las corrupciones. Pero no veníamos que la ignorancia surgida por las corrupciones, ¿ven? Es doble. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las corrupciones, pero eso se comprueba empíricamente también, cuando ustedes lo practican. Sí. ¿Por qué dice la corrupción del deseo sensorial? Porque es una cosa que justamente te arrastra a la existencia. Y el otro es la corrupción de la existencia. Baba, la tendencia habitual. El deseo de ser. Deseo ser un deva. En la siguiente vida deseo ser un brahma. Estoy deseando ser algo. Eso es muy fuerte. No deseo ser nada. No tan fuerte como el deseo de ser. La vía que conduce al cese de las corrupciones no es más que el octuple noble sendero. Este es el punto de vista correcto, la intención correcta, el lenguaje correcto, la acción correcta, el modo de subsistencia correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración o la quietud correcta. Cuando un discípulo noble ha entendido así las corrupciones, el origen de las corrupciones, el cese de las corrupciones y la vía que conduce al cese de las corrupciones, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y presunción del yo soy, y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces, esta era la declaración del inicio, ¿se acuerdan? Al principio de todo. Bueno, esto es lo que el venerable Sariputta dijo: los bhikkhus se satisficieron y se deleitaron en la palabra del venerable Sariputta, ¿sí? Al principio está esto, ¿no? Esta descripción, ¿no? Cuando dice: cuando habla del nutrimento, esta misma declaración. Porque el nutrimento, ¿qué es? Entonces, las corrupciones, lo que acá el venerable habla de las corrupciones, son descritos como asawas.
¿sí? El Majjhima Nikaya número 2, que lo leyeron, que se llama Sawa Sutta, todas las contaminaciones, habla de los 5 obstáculos. Pero los 5 obstáculos no son todas las contaminaciones, ¿sí? Hay tendencias subyacentes que hacen surgir eso. Y fíjense que, por ejemplo, la ignorancia es una contaminación, pero no es un obstáculo. ¿Se entiende? La avidez también. La avidez. O sea, la avidez es tendencia subyacente y obstáculo. No, es Y lo que mueve el obstáculo. es lo que mueve, lo que lo todo. alimenta, ¿entendés? Sí, sí. Entonces lo que nosotros damos cuenta es que cuando dice asawa, está diciendo algo más profundo. No meramente el obstáculo que surge, sino las tendencias subyacentes. ¿Sí? Que es lo que termina haciendo surgir después esa tendencia subyacente. Con toda su fuerza surgen en las tendencias habituales. Las tendencias subyacentes también están relacionadas con el karma. De ahí que surgen las intenciones y de ahí que surgen estas tendencias subyacentes al deseo sensual, a la aversión, a la duda, ¿sí? A la ignorancia, a la existencia. Son 7 en total. Son cosas que están en la mente que tienen su fuerza. Así como también después hay tendencias al nirvana. La mente puede tender a eso también, a la cesación. Es muy interesante, la palabra en pali creo que es anusaya. Es muy interesante que ustedes también vean un poco esto en relación a las tendencias. Porque cuando uno ve tendencias, da la sensación, la palabra, de que es como un movimiento que tiene su propia energía, que está cargado de cierta manera y que mueve la mente hacia una dirección u a otra. Una gravedad. La gravedad es una tendencia subyacente. Sí. Y a veces no tan subyacente, cuando nos caemos sobre todo. ¿Sí? Entonces lo que nos permite son tendencias. Y esas tendencias está bueno que lo observan, porque ustedes pueden ver esa tendencia en lo que definimos como carácter, personalidad. En vez de tomárselo personal, mi mente tiende a eso, la mente tiende a eso. ¿Por qué? Porque fue alimentado, entonces tiende a lo que le das de comer. Entonces, para no que no se peguen, ¿vieron? Yo otra vez estoy haciendo esto, ¿por qué yo? Pero vos lo hiciste mucho tiempo eso. El quejarte o el enojarte o el discutir, y disfrutaste mucho de las discusiones políticas, religiosas. Ahí es donde no se puede soltar, ¿viste? ¿Cómo? Ahí es donde uno cuando se olvida no suelta. Claro. O sea... Y lo que no reconoce después es que eso, te sentaste a meditar y te vuelve. Pero ¿cómo no te va a volver? A mí me pasa, como para dar un ejemplo, que más allá de la meditación hay un momento del día que radio siempre que lo veo, que es en el momento previo a entrar a trabajar, ¿viste? Cuando viajo en el colectivo, cuando voy, no voy en el colectivo, pero voy caminando, me pasa lo mismo. Y después el resto del día no voy. Hasta que no... Y es como Porque te concentras en qué y no en cómo. Como tu mente se abstrae en el qué tengo que hacer, olvida cómo lo estoy haciendo. Pero el qué es fácil, el cómo es desafiante. Vos te levantás acá a la mañana, ¿qué tenés que hacer? Ok. El asunto es, ¿eso o cómo lo haces? Vos tenés en tu trabajo, tenés que hacer cosas, vos ya sabés qué tenés que hacer. ¿Por qué tanta energía en qué hago en vez de cómo lo hago? Porque el qué
es el objetivo que quiero lograr. El cómo, no importa cómo lo hagas, hacelo. ¿No? No importa cómo lo hagas, vos hacelo. Y es un lema popular. Y hay también mucho tiempo hecho de una manera, que no importaba cómo. Claro. Entonces eso está. Una tendencia. Cada vez que vos tomás contacto con las condiciones laborales, el mismo lugar, la misma gente, el mismo trato, tu mente, como es un animal de hábitos, va para ese lado, tiene esa tendencia. Ahora entienden cuando la única manera de cambiar el hábito es parte de ustedes. Si ustedes cambian ese hábito, van a llegar al mismo lugar con la misma gente y la gente y el lugar van a ser diferentes. Y van a empezar a ver más la realidad más tal cual es, porque están viendo que no es, la gente nunca está igual, que el lugar nunca está igual, y van a empezar a poder ver a la gente en vez de ver lo que ustedes creen que están viendo. ¿Ven la conciencia, el papel que juega acá? El concepto, el papel que juega. Sí. Pero cuando yo lo veo desde las condiciones, observo a la persona. Y cuando observo a la persona que tengo adelante, me da mucha información si estoy abierto a observar, si estoy abierto a cómo observo. ¿Cómo observo? No qué quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Está bien, pero ¿cómo? Y me puede tomar un rato, pero es un ejercicio muy valioso. Observar cómo tengo la mente cuando estoy con esa persona. Y ocuparme de cómo tengo la mente, no de cómo me habla, si me habla bien mal, cómo tengo la mente yo. Por un momento olvidarse de eso. No y ver. distraerse. Exacto. Acá en el retiro tenemos una convivencia muy armónica, pero puede ser que en un retiro haya una persona que desentona totalmente. Y uno no le puede echar la culpa a esa persona de su meditación. A nadie le hace ruido. Acá al lado están trabajando. A la mañana hace frío, a la tarde hace calor. ¿Ven que no hay fin? ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿cómo me pasa a mí eso que pasa? El qué es el presente, el cómo es cómo reacciona o cómo no reacciona. ¿Cómo se está montando? En ese momento. Entonces ven el trabajo, hacerles ahí cerrar, ves el trabajo de observar esos pequeños movimientos en este momento del retiro, en el séptimo día. Es re importante, porque ustedes van a entrar en un mundo completamente diferente. Están viendo, están empezando a ver esos movimientos. Y al ver movimientos, dejan de ver cosas. Ven acciones. Y ven que si cambia la condición, cambia la acción. Si cambia la acción, cambia la vivencia. Entonces no es yo medito bien, yo medito mal. Buena meditación, mala meditación. No es eso. Es todo el tiempo aprender. Incluso mismo pasa en la vida. Totalmente. Pero tengo que mantener... ¿Entienden entonces cuando yo les digo que mantener la mente abierta, a qué me refiero? La mente rápidamente se cierra alrededor de algo. Tengo que hacer esto. Rápido. En vez de, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, no sé, lo resuelvo. No. ¿Cómo lo vas a hacer acá arriba? Ahí se lo vi porque es. Me gusta, yo soy eso. Exacto. Quiero lograr, claro, si logro... Sí, no como. Quiero lograr esto. Quiero desligarme de Exacto. eso. Cuando lo logro voy a estar tranquilo. Claro. Pero lo que no me di cuenta es que estuve 2 horas para lograr eso, intranquilo, nervioso. Y cuando lo termino, necesito tomarme una Coca-Cola para bajar. Necesito comer algo para bajar. Necesito tomar café. Quiero ir En lo que fuera, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Termina y seguimos alimentando la mente. Se sigue dando el mismo circuito. Hiciste eso un día entero y si te sentás a meditar al día siguiente vas a tener que andar limpiando el living.
El living de la mente lo vas a tener que andar limpiando. Entonces cuando la gente viene y se queja, le dice, ay, porque mi mente, imagínense yo cómo los miro. ¿No es soberbio decir eso? ¿No es absolutamente soberbio decir, ay, porque mi mente... Y la pregunta es, ¿pero por qué tu mente no tendría que hacer eso? Dame una razón por la cual tu mente debería calmarse así. ¿Qué hiciste vos para que eso pasara? Es soberbio, es orgulloso y es delirante. Por eso te lleva a que vos ignorás. Por supuesto, pero a veces pasa con meditadores de varios años. Sí. Ay, porque mi mente... ¿Por qué te quejas? ¿Por qué planteas la queja? ¿Es incómodo una meditación activa? Sí, claro que lo es. Pero la próxima vez, como yo te dije a vos en una entrevista, revisá en tu día a día cómo estás viviendo. Revisalo para que luego, cuando te sientes a meditar, tu mente esté pacífica o más fácil de pacificar. Pero si vos estás al pie del cañón en guerra todo el tiempo, cuando vos te sientes, no te quejes. Hacete responsable. Tenés que agarrar. Claro. Las que tiraste te están volviendo. Y eso, que ahora ustedes lo dicen y se ríen, es un insight re importante porque se dan cuenta que somos nosotros los que nos producimos el sufrimiento. No hay nadie afuera que nos produzca el sufrimiento. Nadie nos mandó a discutir, nadie nos mandó a pelear, nadie nos mandó a hablar fuera de tiempo. Nosotros solitos, nadie nos mandó a pensar y preocuparnos por algo del futuro. Nadie. ¿Qué tengo que hacer? Dejar ir, relajarte y volver. Volver a acordarte, volver a prestar atención. Con un lindo señalador del presente, el amor benevolente, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad. Es un señalador bonito eso, ¿viste? ¡Ay, qué lindo! Puedo volver a recordar que el presente, con un estado de amor amable, es un lindo presente, es agradable de vivir. Bien por vos. Pero como ustedes dicen, es una tarea que tiene que estar determinado el practicante, ¿entienden? Cumplir los preceptos, meditar todos los días, observar la vida de acuerdo al Dhamma. Y determinarse a practicar todo el tiempo. Abro los ojos, están haciendo lo que les pedí en la noche, determinarse a levantarse con una sonrisa. El primer día no lo hice, ¿Eh? Se olvidaron, no se olviden. Sí, por ahí estos días se estuvieron levantando, empezó a darse solo, pero está bueno que se determinen a eso. Entonces sí, es un trabajo continuo. Un trabajo continuo. No pueden dejarlo. Cuando ustedes se olvidan, chao. Bien, ¿tienen preguntas? ¿Se entiende, no, lo importante de este sutta? Sí. ¿Vieron ahora este origen dependiente que estamos hablando? Les queda mucho menos lejano que antes, que hace 2 o 3 años atrás. Ahora es algo mucho más experimentable, lo están viendo cada vez más. ¿Alguna pregunta?
Bien, compartamos mérito. Cuando compartamos el mérito de hoy, pensemos en el visitante nocturno de ayer y compartámoslo con él. ¿Sí? Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias.